Bloomberg en Nueva York con mi compañera Carla Palomo, quien entrevistó a Benito Berber, estratega para Latinoamérica de Nomura Securities en Nueva York para México desde Wall Street. Hola, ¿qué tal? Aunque el peso mexicano se ha situado este año entre las monedas de mejor desempeño de acuerdo con Bloomberg News, esta no fue una buena semana para la moneda mexicana. Para hablar sobre el desempeño del peso y las perspectivas económicas del país, me acompaña hoy aquí en el estudio Benito Berber, quien es estratega de mercados para Latinoamérica de Nomura Securities. Benito, gracias por acompañarme. Gracias, Carla. Primeramente, el peso cierra su peor semana desde enero. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hubo una serie de factores. El primero, obviamente, vimos precios de petróleo débiles. Se acerca ya la elección en Francia. Tenemos toda la discusión de la reforma, el tax reform en Estados Unidos. Es decir, hay una serie de temas globales que empiezan a incidir no solamente en el peso, sino en general en las monedas emergentes. Pero yo creo que el peso había estado tradeando muy bien, el peso dólar, había llegado a niveles casi del 18.50 y de alguna manera descontando un escenario muy positivo. Entonces, cuando hubo una pequeña cambio, digamos, el precio de petróleo y una percepción global distinta, tal vez no tan favorable a los mercados, pues las monedas, a los mercados emergentes, las monedas que habían estado raleando antes, pues son las que rebotan más, como es el caso del peso mexicano. Entonces podríamos esperar que a medida que los precios del petróleo cotizan ya por debajo de los $50 el barril y el mercado parece haber perdido un poco la esperanza de que la OPEP pueda extender sus recortes de producción o que estos ayuden a aliviar un poco este exceso de oferta global dada el aumento en la producción aquí en Estados Unidos, que el peso siga cayendo? En el contexto de que el precio de petróleo signifique o se traduzca en debilidad en los mercados emergentes, digamos que ese sentimiento, ese es el que puede afectar al peso mexicano. Digamos, el precio de petróleo en México se ha convertido en una variable difícil porque México desde el 2015 pasó de ser un país exportador neto de petróleo, petróleo y gasolinas, a uno importador principalmente de gasolinas. Entonces, gasolina y petróleo, México es importador. Entonces, es el precio de petróleo en la medida en que incida en los mercados emergentes, en el EM sentiment, en la medida que incida en eso, afecta al tipo de cambio desde mi punto de vista. Por otro lado, esta semana el secretario de Hacienda Meade señalaba que el peso mexicano está subvaluado y aún tiene espacio para apreciarse aún más. ¿Tú crees que ese sería el escenario para el peso mexicano? ¿Cuánto más se puede apreciar? Bueno, no es nuestro escenario en Nomura. Digamos, en Nomura nosotros vemos el tipo de cambio más cercano a 20 a final del año, porque creemos que en la medida en que nos acerquemos al ruido político de la elección del 2018, pues ahí podríamos ver un tipo de cambio más débil. Ahora bien, en la medida en que las negociaciones del TLC se resuelvan de manera no tan negativa para México, ahí podríamos ver un tipo de cambio, digamos, que sea bastante favorable. Ahora, es difícil predecir exactamente si eso significa abajo de 18.50, digamos, en agosto, por ahí, una vez que se tenga claridad, ojalá, sobre las negociaciones del TLC. No es nuestro escenario, nosotros lo vemos con un bias o con un sesgo a que el tipo de cambio se debilite. Por otro lado, se publicaron también datos económicos esta semana en México. El más reciente es el de la tasa de desempleo, que cayó en marzo al 3.19%. ¿Qué nos dice esto sobre el desempeño económico y qué podemos esperar para el resto del año? Sí, yo creo que lo que estamos viendo es un mercado laboral que sigue creciendo en México y de alguna manera es consistente con otros datos económicos, en donde vemos la economía
pues digamos, que está muy, yo no diría extraordinariamente fuerte, pero sí aguantando muy bien, digamos, los embates en baja confianza del inversionista, baja inversión pública, pero vemos que la demanda se está sosteniendo, las exportaciones manufactureras empiezan a caminar un poquito mejor y la economía, digamos, en términos de lo que se esperaba a principios del año, en donde algunos inclusive pensaban que podía haber recesión, ahora más bien el escenario es que esté, digamos, entre 1.7 y 2%, que sea el crecimiento de la economía para este año. El pronóstico de Nomura, mi pronóstico es que la economía crezca 1.7 en el 2017 y 2% en el 2018. Precisamente vemos que la economía, como tú dices, esos indicadores nos muestran que pues les está yendo mejor de lo que se anticipaba a principios de año, y bueno, mucho también tiene que ver con la retórica de Trump, que de momento parece haberse hecho de un lado y hizo mucho ruido, pero todavía no se ha materializado nada de lo que el presidente de Estados Unidos pues dijo durante su campaña. Entonces, aún así, la incertidumbre pues ya dañó un poco el crecimiento económico, lo va a reducir. Claro. Sí, no, totalmente de acuerdo. Digamos, eso se ve muy claro en términos de la inversión. Cuando tengamos un poquito más de claridad de la inversión extranjera directa, seguramente lo vemos ahí. De manera anecdótica, vemos algunas empresas retrasando la inversión extranjera directa. Pero definitivamente, como tú dices, las expectativas y lo que significa esto en términos de inversión, pues ya está teniendo efectos económicos, ¿no? Si no hubiera esta incertidumbre, yo diría que el pronóstico del crecimiento en México estaría de manera muy firme entre 2 y 2.5, si no es que más alto. Entonces, yo creo que la incertidumbre ya tuvo un efecto, digamos, en términos del impacto en el crecimiento económico. Por otro lado, déjame preguntarte, Benito, en Nomura Securities, ¿cuál es el escenario que ustedes contemplan para México si el gobierno de Estados Unidos decide continuar adelante para aplicar un impuesto al ajuste fronterizo que sería de alrededor de 20%? ¿De la región es el país más afectado? JP Morgan estima que sí. Sí, bueno, digamos, no es muy difícil pensar que México y Canadá sean los más afectados, pues son los que tienen más comercio con Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, veríamos que, o lo que yo esperaría es que el ajuste principal se dé a través del tipo de cambio. Veríamos un ajuste muy rápido en el tipo de cambio, tal vez tradeando entre 21 y 22 el tipo de cambio, y tal vez, pero yo le doy muy poca probabilidad a que eso realmente tenga un impacto, que el impuesto fronterizo tenga un impacto en la balanza comercial México-Estados Unidos. Yo diría que mucho del impacto sería absorbido por el tipo de cambio. Por otro lado, dinos cuál es tu perspectiva para la política monetaria tanto en Estados Unidos como en México. Se dice que Banxico estaría siguiendo a la Fed. Hay un poquito más de dudas entre los operadores bursátiles aquí en Nueva York o en los mercados de que la Fed vaya a elevar sus tasas en la próxima reunión, aunque varios oficiales han señalado que podría haber 2 o 3 aumentos más. Claro, el economista en jefe de Estados Unidos, en Nomura, espera 2 subidas de 25 para la Fed en septiembre y en diciembre. Y mi postura respecto a la política monetaria en México es que Banxico seguiría a la Fed, es decir, una subida en septiembre y una subida en diciembre. Sin embargo, yo creo que si hay un punto de quiebre en la inflación, es decir, que empieza a salir más abajo de lo que espera el mercado, yo le daría una probabilidad como de entre alrededor del 35% de que Banxico podría subir menos que la Fed. Pero mi escenario base es que Banxico siga a la Fed en lo que resta del año. ¿Y las subidas de cuánto serían? De 25, claro. También. Sí.
Y bueno, ya para terminar, Benito, esta semana se efectuó el arresto del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en Guatemala. Dinos, qué significa esta detención y para los inversionistas sobre todo, y dado pues que también la corrupción y todos estos escándalos que vemos en la política pues afectan mucho el sentir. Claro, yo creo que es una buena noticia siempre que un gobernador que está siendo señalado por la justicia es arrestado y traído a cuentas. Yo creo que siempre es una buena noticia. Ojalá esta buena noticia no sea la única, sino que también haya buenas noticias respecto al fiscal anticorrupción, que es muy probable que se dé un acuerdo en el Congreso y que ese acuerdo no sea el que está ahora siendo propuesto por el partido en el gobierno, que lo hace un fiscal poco independiente, sino que haya un acuerdo para que realmente haya un fiscal independiente, con una independencia de gestión, independencia, digamos, que tenga fondos económicos